Ahí, comenzamos. Voy a minimizar esto. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Incabe Conecta, nuestro proyecto de redes sociales que esta vez se asocia con otro proyecto de la compañía que es Incademy. Incademy hasta ahora ha sido un proyecto dedicado a la formación que realizábamos tanto internamente con nuestros compañeros, con los empleados de Incabe, como con nuestros clientes. Y a partir de ahora se suma con contenidos dedicados a la formación, con una propuesta formativa destinada tanto a profesionales del sector hostelero como consumidores adultos interesados en adquirir conocimientos sobre cerveza, vinos, espumosos, destilados y todas las bebidas que tenemos en nuestro amplio catálogo de bebidas premium. La sesión de hoy, como les habíamos anunciado, está dedicada a la historia de la cerveza y a hablarles un poquito de sus ingredientes. Este es el primer webinar de una serie que vamos a destinar a la cultura cervecera, a hablarles tanto de la historia como de los ingredientes, el proceso de elaboración, los distintos estilos y otros temas que iremos preparando para sorprenderlos. Vamos a comenzar en este viaje que no solamente nos va a llevar a recorrer el tiempo, sino también el espacio. Partimos de aquí, de la costa africana. Estos pequeños puntos, la costa africana. Y nuestro viaje comienza en África, que es la cuna de la humanidad. Hace 50.000 años, pequeños grupos nómadas comenzaron a migrar desde África. Eran grupos cazadores que alimentaban de sus cereales en el espacio ocupado. Creo que la música estaba muy fuerte. Bueno, les quería explicar con esa diapositiva que en este viaje que se inicia en África, que es la cuna de la humanidad, hace 50.000 años, de ahí partieron pequeños grupos de personas que comenzaron a migrar, que eran cazadores y recolectores, que se alimentaban de cereales silvestres y cazaban animales. Y estos cereales los comían machacados, triturados y mezclados con agua. Así elaboraban una especie de papilla que era muy fácil de comer y muy energética. Y ese antecedente es el primer antecedente o lo más parecido a lo que luego se convertiría en la primera cerveza. Sabemos que hace unos 10.000 años se produjo una transición extraordinaria en esta zona de Medio Oriente, que hoy vemos en las noticias por hechos, algunos de ellos muy tristes. Esta zona se denominó el creciente fértil. ¿Por qué? Porque era un entorno idóneo tanto para el ganado como para los cultivos. Tenía unos suelos inusualmente fértiles que hicieron posible o que eran muy beneficiosos para la agricultura. Y fue justamente en este lugar donde comienza la historia de la agricultura. Distintos grupos humanos se asentaron en esta zona denominada Mesopotamia también y abandonaron ese estilo de vida nómada para crear las primeras aldeas, que con el tiempo se convertirían en las primeras ciudades del mundo. En 2018 se produjo un descubrimiento clave. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford encontraron una cueva en Haifa, en el estado de Israel, y ahí hallaron 3 morteros de piedra, como el que se ve en la imagen, en el que había restos de avena, de trigo y cebada malteados.
Eso les demostró luego con otros exámenes que hicieron en laboratorio que ese punto había sido un punto donde se había elaborado cerveza, nada más y nada menos que 13.000 años atrás. A partir de los años 60 ha habido distintos arqueólogos que han postulado, que se han posicionado especulando que al final la agricultura, lo que verdaderamente impulsó la agricultura fue esa sed de cerveza que tenía la humanidad y que eso fue lo que motivó que se domesticaran las semillas de trigo y de cebada para poder tener cereal disponible para elaborar cerveza. Y este hallazgo de 2018 demostraría, por los restos arqueológicos que se han encontrado hasta ahora, que la cerveza es anterior al pan. Los restos más antiguos que nos permiten datar la fabricación de pan lo sitúan en el año 11.000, o sea, hace 11.000 años en la zona de Jordania, con lo cual estos restos de Haifa en Israel demostrarían que fue primero la cerveza, el cereal y la agricultura estuvieron enfocadas primero en la cerveza y más tarde en el pan. ¿Cómo sabemos, cómo estamos seguros de que la cerveza es tan antigua? Bueno, además de estos restos arqueológicos, la civilización que nos legó la escritura fueron los sumerios. Se escucha mucho ruido de fondo. ¿Podrían apagar el micrófono para que no se colara mucho el ruido? ¿Bloquear el micro? Ahí está. Bueno, les decía, la primera receta de la que tenemos constancia en la humanidad es una receta que está escrita en una tabla sumeria, datada en el 3100 a.C., que está expuesta en el British Museum de Londres, que está remarcada aquí en la presentación, es ese triángulo invertido que pueden ver ahí, y esa es la constancia que tenemos de la primera receta. Los sumerios realmente adoraban a la cerveza. De hecho, tenía una diosa propia que es Ninkasi, era Ninkasi, la diosa sumeria de la cerveza. Esa cerveza se hacía a partir de un pan de cebada, tenía muy poco alcohol y no tenía amargor porque hasta muchos siglos después, muchísimos siglos después, el lúpulo no se utilizó. Y el lúpulo es el ingrediente que le da amargor a la cerveza. Con lo cual era una bebida bastante dulce y que tenía una consistencia más parecida a una natilla que a la cerveza que conocemos hoy en día. Los sumerios se lo tomaban tan en serio esto de la cerveza que en el primer código civil de la humanidad, el código penal de la humanidad, que es el código de Hammurabi, se establece que quien adulterara la cerveza moriría, tendría la pena de muerte, además se especificaba que lo sacrificarían ahogándolo en cerveza, y esto data del año 1700 a.C. Y como anécdota, contarles que en Babilonia, por ejemplo, el término luna de miel tiene que ver también con la cerveza, porque en Babilonia los recién casados recibían de los padres un lote de cerveza dulce para que ese primer mes juntos fuera mucho más dulce. Y además se hacía coincidir, se intentaba que coincidieran los matrimonios, las celebraciones matrimoniales con el cambio de luna. Pero quienes realmente pusieron en marcha la primera gran industria cervecera hace unos 4.000 años fueron los egipcios. Ellos lo inventaron casi todo lo que conocemos hoy de cervezas. Se llamaban Henneket, así es, tan parecido a Heineken como suena, Henneket. Y durante el imperio de los faraones adquirió una dimensión industrial. Los márgenes del río Nilo estaban tapizados de factorías cerveceras donde se fabricaban hasta 17 estilos, incluida una sin alcohol. O sea, esto da la pauta del nivel de sofisticación y las técnicas que utilizaban. Se les atribuye también la invención del malteado, aunque
según este descubrimiento de 2018, ya los habitantes más primitivos sabían maltear el cereal, que veremos cuando hablemos de ingredientes, veremos en qué consiste maltear, este proceso de malteado. Además, la filtraban, cosa que civilizaciones anteriores sí es verdad que no lo hacían. Los sumerios, por ejemplo, aunque comenzaron a desarrollar técnicas de filtrado, es verdad que la consideraban una bebida eminentemente social. Y es muy habitual encontrarse con imágenes en las que se ve que en la civilización sumeria la cerveza se tomaba, se compartía un recipiente, que generalmente era de cerámica, y la gente con una cañita, había varias personas que bebían de un mismo recipiente. Esto era considerado un signo de amistad, de un acto para confraternizar con los demás. Los egipcios depuraron la técnica de filtrado y de hecho tenían distintos tipos de cerveza dependiendo de la clase social a la que fuera dirigida, porque no todas las clases sociales bebían la misma cerveza. Y además le daban a estas variedades distintos sabores. Recuerden que todavía el lúpulo no se había descubierto, y con el jengibre, la canela y otros añadidos le daban distintas características, perfiles organolépticos. En la época de Ramsés II, en el 1213 a.C., se producían al año en el Imperio Egipcio 4 millones de litros de cerveza al año, 4.000 hectolitros. Esta cantidad tienen que tener en cuenta que aproximadamente en Egipto había una población en la época de unos más o menos 300.000 habitantes. ¿Y cuánto consumían cada uno? Pues lo veremos, porque además la cerveza cumplía distintos roles dentro de esta sociedad. Se utilizaba como dinero y la palabra cash, la palabra anglosajona con la que se denomina el efectivo, viene de esta época. El cash para los egipcios era la paga, el salario que recibían los obreros, y consistía en 4 litros de cerveza al día, que se complementaba con 2 piezas de pan. Eso era el alimento, el pan, las cebollas y la cerveza, era el alimento del que se nutrían, por ejemplo, los obreros que levantaron las pirámides de Egipto. También se tenía un uso medicinal. Por ejemplo, los egipcios consideraban que beber cebolla con cerveza tenía un efecto laxante, o que mezclar aceitunas y cerveza era ciertamente digestivo. También se utilizaba para los ritos religiosos, y en esos ritos, como ofrenda a los dioses, se consideraba Osiris, la diosa de la cerveza, se utilizaba la cerveza sin alcohol. ¿Cómo se le quitaba el alcohol a esta cerveza? Hirviéndola. Lo que se hacía era que se ponía un cuenco de cerveza justo debajo de donde se ubicaba la religiosa que iba a impartir la ceremonia, se hacía hervir, todos los vapores de alcohol subían hasta donde estaba la sacerdotisa, y los feligreses que asistían a la ceremonia se bebían el brebaje que quedaba sin alcohol. Y por supuesto que las élites tenían una cerveza mucho más filtrada y más elaborada que las clases bajas. En esta época y durante muchísimos siglos, miles de años, la cerveza fue un oficio femenino. La elaboraban las mujeres. Así se representa en muchísimas obras de arte del Imperio egipcio, de la civilización egipcia. La cerveza también era tan popular que ningún faraón del antiguo Egipto pensó en ponerle un impuesto, pero hubo un momento en el que bajo el reino de Cleopatra la situación económica era tan grave que pues decidió impulsar una tasa que gravaba la cerveza. Esta acción fue el principio del fin del imperio egipcio, y lamentablemente a los egipcios les siguió la hegemonía del mundo conocido de este personaje,
de Osiris perdió importancia y el mundo empezó a girar en torno a Baco y a Augusto, el emperador que inicia el Imperio Romano que nace en Roma y se expande por todos los márgenes del Mediterráneo hasta conquistar casi todo el mundo conocido. Grecia, Egipto, Francia, bueno, lo ven aquí en la imagen. Eran los amos del mundo, reinaron durante 5 siglos y claro, para los romanos la cerveza era considerada una bebida de bárbaros. ¿Y quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros, los que habían quedado fuera de los márgenes del Imperio Romano. Y vemos ahí quiénes estaban, por ejemplo, estaban los germanos, los de Germania. Y creo que con este dato empezamos a entender por qué el origen de las escuelas cerveceras, de las grandes escuelas cerveceras, están donde está. ¿Por qué luego con el tiempo Alemania se ha convertido en el gran epicentro de la historia de la cerveza? Pues ya en esta época lo era. Tanto Inglaterra, aunque los romanos lograron meterse en parte de Inglaterra, de Britania, pues los que quedaron fuera siguieron bebiendo cerveza. Y la cerveza también se siguió consumiendo en los hogares de los plebeyos dentro del Imperio Romano. Seguía siendo una tarea de mujeres que de manera cotidiana para sus maridos elaboraban el pan y también la cerveza. La cerveza era una preparación que se hacía casi a diario, porque además el lúpulo, además de darle ese característico amargor, es el ingrediente que permite conservar más tiempo la cerveza, es un gran antibacteriano. Y por eso en este tiempo en el que todavía no se conocía el lúpulo, la cerveza duraba muy poquito, era un producto muy perecedero. Con la caída del Imperio Romano, bueno, antes de finalizar la etapa de los romanos, esto, repetirles que la cerveza al final era propia de los pueblos bárbaros, por eso también los romanos no comulgaban mucho con la cerveza, pero bueno, sabemos que en las Islas Británicas desde esta época hubo grandes consumidores de cerveza porque incluso los constructores de Stonehenge, uno de los monumentos arqueológicos más importantes de Inglaterra, pues se han encontrado restos de cerveza aromatizada con brezo. La etapa feudal fue el renacer de la cerveza. En la Edad Media cae el Imperio Romano y la cerveza vuelve a tener ese auge que había perdido. Coincide con que es un periodo en el que prolifera la construcción de monasterios y abadías, de nuevas órdenes religiosas, el cristianismo comienza a expandirse por toda Europa. Y esos monjes, esos religiosos eran los ilustrados de la época, eran los que sabían leer y los que sabían interpretar, por ejemplo, los papiros egipcios. Y fue justamente lo que hicieron, porque en esta época también el agua era un líquido peligroso de consumir porque muchas veces estaba contaminada y producía enfermedades mortales. Entre el siglo VI y VII se elabora cerveza en la mayoría de los monasterios del centro y norte de Europa. ¿Y para qué lo hacían? Pues para las etapas de ayuno, como sabemos y está certificado que se hacía, por ejemplo, en el monasterio de Paulaner, en Alemania, o en otros monasterios, en el de Affligen, por ejemplo. También era una bebida segura para los peregrinos, porque pensemos que en esta época no había hoteles. Los monasterios son el primer antecedente de los hoteles de la humanidad. Y también los religiosos se dedicaban a atender a los enfermos. Tenían estos primitivos hospitales de nuestra civilización. Y con una finalidad medicinal también se le daba cerveza a los enfermos. La cristiandad, como les decía, se expande por toda Europa y en el 1040, por ejemplo, se pone en funcionamiento la primera fábrica de cerveza que continúa abierta hoy en día, convirtiéndose en la cerveza más antigua del mundo, que está en Múnich. Y muy poquito después comienza a producir cerveza la abadía de Affligen.
esta cerveza se continúa produciendo, se, se comercializa en Canarias, Incabe la comercializa en Canarias y es nada más y nada menos que la tercera cerveza más antigua del mundo. Esta imagen es una imagen del interior de la abadía de Affligem. Otra curiosidad, la estrella. ¿Por qué hay tantas marcas de cerveza, incluida Heineken, que utilizan la estrella como símbolo? Bueno, esto viene de la Edad Media y existen diversas teorías sobre el significado, pero la más extendida comenta que en esta época, como la tasa de analfabetismo era altísima, los artesanos ponían símbolos en la puerta de sus talleres para que quienes pasaran por la puerta supieran a qué se dedicaban. Los cerveceros comenzaron en esta época a utilizar la estrella de David. ¿Y por qué? ¿Por qué eligieron este símbolo que continúa formando parte del logotipo de Heineken hoy en día? Bueno, hay una teoría que es la más extendida que apunta a que cada extremo de esta estrella representaba un ingrediente básico de la cerveza. Uno era la tierra, donde crece el cereal, otro era el fuego necesario para maltear ese cereal, el agua, que en una proporción altísima es el ingrediente fundamental de la cerveza y en una proporción altísima forma parte de la cerveza, y el aire, porque a la cerveza se la dejaba reposar para que esa crema de cereal y agua se convirtiera en cerveza. Pero hay un quinto elemento que nos falta, y es la magia. Los habitantes de la Edad Media consideraban que había una proporción de magia en cada cerveza. No entendían qué era lo que convertía ese cereal con agua, lo transformaba en algo diferente que les alegraba el alma y les daba tanta alegría, ¿no? Y les regalaba momentos eh, de ocio y de amistad muy importantes. Desde un primer momento, la cerveza fue una bebida muy social. Damos otro salto en el tiempo y nos colocamos en la edad moderna. ¿Y por qué pongo esta foto de La Gomera? Bueno, porque La Gomera es muy importante en la historia de la cerveza porque fue el último punto, la última escala que tocó Cristóbal Colón antes de descubrir América. Y cuando llegó a América se sorprendió de encontrar que los aztecas elaboraban ya una cerveza con maíz a la que llamaban chicha. Y luego de ese viaje hubo muchos más y muchos descubridores, aventureros, colonos, que fueron navegando por todos los mares y descubriendo los distintos tipos de cerveza que se habían elaborado en distintos puntos del planeta, distintas civilizaciones, como por ejemplo los chinos, que 5.000 años antes de Cristo ya hacían cerveza con arroz, los griegos y los bárbaros que expandieron la cerveza por toda Europa, o los egipcios, como les contaba antes, que ya 2.000 años antes de Cristo tenían una auténtica industria cervecera. En la Edad Moderna, que comenzó con el descubrimiento de América en 1492, también hubo grandes hitos de la historia de la cerveza. Uno de ellos es la ley de la pureza, que se decretó en Alemania, la impulsó el duque Guillermo IV, y esta primera ley de la pureza definía que solo podía denominarse cerveza al líquido que se elaboraba con agua y malta de cebada y lúpulo. Luego se le incorporó el trigo, pero solo podría llamarse cerveza la bebida fermentada que se elabora con estos ingredientes, dejando fuera todos los demás cereales. Esta ley de la pureza dentro del mundo cervecero también tiene mucha importancia
y cataloga a esos otros cereales como cereales adjuntos, que veremos luego que a veces añadirlos a la receta de cerveza tiene un porqué muy justificado y no tiene que ver con el precio, sino con una sedosidad en boca, con determinados perfiles que se le quieren dar a la cerveza. Esto es algo parecido a lo que se hizo en Canarias con la miel de palma. ¿Se acuerdan que hubo todo un conflicto porque se decía que no se podía llamar miel a algo que no fuera elaborado por las abejas? Bueno, hace 5 siglos hubo el mismo debate en Alemania sobre la cerveza y se promulgó esta ley de la pureza que continúa vigente y que separa en 2 aguas las cervezas que son pura malta de cebada o malta de cebada y trigo de las demás. La revolución industrial y todo el desarrollo tecnológico, por supuesto, que fueron otro salto importantísimo en la historia de la cerveza. Y la historia de la cerveza también tiene un nombre propio que hizo que avanzara muchísimo. Louis Pasteur y sus estudios sobre la cerveza son un hito de la edad de oro de la cerveza. Y en esta época, ¿por qué decimos que avanza muchísimo? Bueno, porque todos los avances tecnológicos de la revolución industrial nos dan nuevas herramientas como el termómetro, el densímetro, la producción se tecnifica. También la cerveza puede viajar mucho más lejos porque la máquina de vapor y el ferrocarril propician una distribución a gran escala. Luego, en el 73, en 1873, se inventa la nevera, el compresor de frío, que esto transforma completamente el mundo de la cerveza. Y en 1876 se edita una publicación importantísima, que es de Louis Pasteur, y se titula Estudios sobre la cerveza. ¿Qué aporta Louis Pasteur? Bueno, Louis Pasteur, con el microscopio, vio lo que nadie pudo ver hasta entonces, que es que descubre que la fermentación se da porque hay un ser vivo unicelular que interviene y que es la levadura, que es lo que genera esa fermentación. Entender cómo se producía permitió luego controlar la fermentación, algo importantísimo en la industria. Y también revolucionó la conservación, llegando a la conclusión de que con un calentamiento rápido, una vez que estaba elaborada la cerveza, con un flash de calor, se podían eliminar esos microorganismos, esas bacterias que eran las responsables de que se estropearan tantas partidas de cerveza, porque en esta época la cerveza de cada 10 partidas que se elaboraban, una proporción altísima, casi la mitad, se estropeaban sin salir al mercado. A este proceso de flash de calor se le denominó pasteurización. Y este proceso que hoy está tan extendido en la industria y que, por ejemplo, es muy habitual encontrar leche pasteurizada en el supermercado, es importante saber que se utilizó primero para la cerveza que para ningún otro alimento. A que les está entrando ganas de beberse una Heineken bien fresquita. A mí sí. Bueno, yo tengo una Amstel 00 Radler bien fresquita que está riquísima. Vamos a hablar ahora de los ingredientes. Luego de la introducción que les hice, nos queda claro que la cerveza es la bebida alcohólica más antigua del mundo y que se elabora a partir de 4 ingredientes naturales. Vamos a ver en qué proporción están presentes esos ingredientes en un vaso de cerveza. Y ahí lo tienen. Como ven, la cerveza es básicamente agua, malta de cebada, levadura en una proporción muy pequeña y lúpulo. También muy poquito. El lúpulo es el ingrediente más caro. Pero no se puede usar cualquier agua.
para hacer cualquier tipo de cerveza. Aquí cada ingrediente tiene que estar preparado para cada tipo de cerveza que vamos a elaborar. A ver, y esto nos da también una pista de por qué fueron surgiendo los distintos estilos de cerveza. Sabemos que en distintas partes del mundo el agua puede ser de superficie, de río o subterránea, como es el caso de Canarias. Nuestras aguas vienen de galerías subterráneas, del subsuelo. Mientras permean por la roca, van adquiriendo un montón de minerales. Esas aguas son aguas más duras, como el agua de Canarias. Si Canarias hubiera tenido una cerveza primitiva, aquí se hubiera hecho una cerveza muy parecida a la que se desarrolló en Inglaterra, porque en Inglaterra también hay aguas muy duras. En cambio, en el este y centro de Europa, las aguas son superficiales, de río. Son aguas muy blandas que se precipitan en las lluvias y como no tienen mucho contacto con el suelo y con las rocas, no tienen mucha carga de minerales. Estas aguas son ideales para hacer cervezas más ligeras, más suaves, como por ejemplo el estilo Pilsen, que es el estilo más consumido del mundo, que nació en la República Checa. Esta característica de las cervezas que se pueden hacer con las aguas más duras o más blandas, de baja o alta mineralización, hoy en día, digamos que la tecnología nos permite modificar el agua y adecuarla para hacer cualquier tipo de cerveza en cualquier lugar del mundo. Hay procesos de ósmosis que la industria ha incorporado que permiten quitar los minerales excedentes y también hay complementos de minerales que se le añaden al agua para adecuarla al tipo de cerveza que el maestro cervecero quiera elaborar. La cebada. La cebada es el cereal que nunca puede faltar en la receta de cerveza. Y veamos por qué. La cebada tiene un alto contenido de almidón. El almidón es lo que es un carbohidrato complejo que en el proceso de malteado se convierte en azúcar simple. Es como, para explicarlo gráficamente, si tuviéramos una papa que queremos convertir en un sobre de azúcar. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque la levadura solo es capaz de digerir el azúcar, no puede comerse una papa. Además, la cebada trae incorporadas unas enzimas que se encargan de hacer esta transformación, de transformar esas cadenas largas de azúcar en cadenas cortas fáciles de digerir. Y no genera turbidez. Por eso decimos que es el cereal ideal, el alma de la cerveza. El tipo de cereal que utilizamos en la receta, ¿qué condiciona? ¿Qué determina? Pues va a influir en el aroma, en el sabor y en el cuerpo. Y además sus proteínas, el nivel de proteínas que tenga el cereal que vamos a utilizar, determinará la cantidad de espuma que tenga la cerveza. Aunque en la espuma también tiene su incidencia el lúpulo. Pero como les había mencionado antes, hay muchísimos otros cereales que dentro de la industria se utilizan. Por ejemplo, veíamos antes que en China se hace una cerveza con arroz. ¿Por qué en la industria se utiliza hoy en día el arroz? Bueno, el arroz suaviza la cerveza, la suaviza y le da ligereza. El trigo potencia el sabor sin oscurecerla y el maíz acentúa los sabores dulces, por ejemplo. Pero cuando vamos a mezclar cereales, la proporción de la receta siempre tiene que ser como mínimo de un 50% de cebada. ¿Por qué? Por lo que veíamos antes, porque la cebada es la que tiene más obreros, digamos, dentro, incorporados, más enzimas capaces de hacer esta transformación para alimentar a la levadura y porque también tiene un alto contenido de azúcares.
cómo se realiza, qué diferencia hay entre la cebada o cualquier cereal y el cereal malteado. Les voy a explicar en qué consiste la fabricación de malta. Comienza con el remojo del cereal. Nosotros en la industria este proceso ya lo realizan empresas especializadas en malteado. Lo que hacen es llenar unas piscinas olímpicas de agua con un fondo que tiene pequeños agujeros que luego permiten drenar esa agua. El cereal se pone en remojo y se aumenta la humedad del 12 al 45%. En esto tardamos unas 40 horas aproximadamente. Una vez que la semilla tiene esta humedad, comienza a germinar, porque la semilla entiende que si hay humedad y hay una buena temperatura, va a poder crear una nueva planta. Se están dando las condiciones para que de esa semilla salga una planta nueva. Durante 7 días se deja que la semilla germine. La semilla resucita y sus enzimas se activan para comenzar a producir esa nueva planta. Pero a los 7 días se corta el proceso porque en este proceso la semilla está consumiendo parte del azúcar que tiene, porque los azúcares son la energía, el almidón es la manera en la que se almacena esa energía necesaria para que la semilla pueda crear una nueva planta. Y no nos interesa perder el azúcar en este proceso. Cuando se corta el proceso, esa semilla se tuesta. Y dependiendo de la intensidad del secado y del tostado que le demos a ese cereal germinado, tendremos un color y un tipo de semilla ideal para una cerveza, para un estilo de cerveza o para otro. El secado comienza a 50 grados hasta el 10% de la humedad y luego aumenta según el tipo de malta que deseemos elaborar. Y así es como convertimos una semilla de cereal en un cereal malteado. Esto se hace, la finalidad del malteado se hace para poder romper la capa de celulosa que recubre al cereal y poder acceder a estas reservas de azúcares, porque la celulosa si no sería impenetrable, aunque dejáramos en remojo o en la semilla no lograríamos poder extraer esos azúcares. Entonces no solamente consiste en activar las enzimas, sino también en hacer que se abra esa capa de celulosa, que es tan potente que es la que, por ejemplo, consigue que los árboles se mantengan en pie, aunque no tengan columna vertebral. Y vamos a hablarles del lúpulo. El lúpulo es el ingrediente más caro, como les comentaba antes, y es el ingrediente más moderno. Utilizarse gracias a Santa Hildegarda, que fue una joven que fue recluida en una abadía por su familia, tenía 14 hermanas y sus padres la metieron en un convento y ahí ella floreció como intelectual, se dedicó a la música, a la literatura y también a la botánica. Y en una de sus investigaciones descubrió que el lúpulo, la flor femenina del lúpulo, tenía unas cualidades para hacer cerveza mucho más ligeras, obtenía cervezas más ligeras y era un gran conservante, mucho mejor que el gruit. El gruit era una mezcla de hierbas que se usaba en la Edad Media, que incluso se cobraban impuestos por el gruit. Los señores feudales tenían ingresos muy interesantes a partir de la venta de esa mezcla de hierbas. Y bueno, en el siglo XII, Hildegarda descubre esto. Hubo muchas reticencias para que el lúpulo se incorporara a la cerveza, primero porque el gruit era una fuente de recursos para esos señores poderosos de la etapa feudal. Y luego también porque en Inglaterra eran, bueno, que estaban muy apegados a su tradición y costó unos cuantos siglos, 3, hasta que se implantó también en Inglaterra, se levantó la prohibición.
Y aquí como anécdota también les comentaba esto que habíamos hablado antes de el, la, los beneficios que tenía la cerveza frente al agua en una etapa antigua. Por ejemplo, ¿por qué el 15 de agosto se celebra San Arnoldo? Bueno, porque en el siglo IX Arnoldo le llamó al pueblo belga a beber cerveza en lugar de agua como antídoto de la peste que asolaba Europa y que tenían que arrasar a Bélgica. Y al final el consejo de Arnold funcionó y hoy en día los belgas son uno de los países donde hay más afición a las cervezas, el país con más variedades de cerveza de todo el mundo. Sigamos hablando del lúpulo. Esta planta que es tan especial es una planta trepadora de la familia del cannabis. Se utiliza solo la flor femenina, las resinas y los aceites que contiene en el interior, y el lúpulo es el responsable de dar ese sabor amargo y el aroma a la cerveza. Y además es un gran antibacteriano, por eso su utilización se expandió tanto, porque es un conservante natural. Hoy en día hay más de 200 variedades de lúpulo. En España la zona donde se cultiva el lúpulo es la zona de León, el 95% de los cultivos están ubicados ahí. Y veamos cómo se cosecha una plantación de lúpulo. Bueno, esa altura impresionante que veían que tiene el lúpulo, eso en un solo año crece hasta 8 metros. Es una planta que en su apogeo crece más de 25 centímetros al día. Es una planta trepadora que crece muchísimo, que demanda muchísimas horas de sol, que aquí en Canarias lamentablemente no se ha dado bien, y que, bueno, que se consume tanto dentro del mundo cervecero que la producción nacional no es suficiente para atender toda la demanda que hay y bueno, todas las cosechas de los cultivos de lúpulo que hay en nuestro país están vendidas de antemano porque es un ingrediente que la industria, por supuesto, utiliza muchísimo. Y vamos ahí a meternos ahora con el bicho, con esto que Luis Pasteur descubrió que era el responsable de convertir esa sopa de cereal en cerveza. Es lo que le da vida a la cerveza. La levadura es ese organismo unicelular que es capaz de comer azúcar, el azúcar del cereal, y convertirlo en alcohol, en gas carbónico y en aromas y típicos, ¿no?, de la cerveza. Es el único ingrediente protegido por patentes. Todas las cervezas tienen su levadura protegida. La levadura de Heineken, por ejemplo, se almacena en Holanda y desde ahí las cepas originales se distribuyen a las fábricas que hay repartidas en 70 países de todo el mundo. Y hay más de 800 tipos de levadura registrados. La levadura también es la responsable de dividir el mundo cervecero en dos grandes familias, que son las cervezas lager, que seguramente habrán escuchado hablar muchas veces, y las ale. Las cervezas lager son las que fermentan en frío, entre los 8 y 12 grados, y las ale son las que fermentan a temperatura ambiente. Por eso, todas las cervezas antiguas, las cervezas y muchas de las cervezas artesanas de hoy en día son de tipo ale, porque hasta que no se... las cepas de levadura lager se descubrieron por casualidad cuando en Alemania
se elaboraban cervezas antes de que comenzara el verano y se depositaban en unos sótanos, en unas bodegas muy frescas, muy fríos y con mucho hielo para que duraran durante todo el verano. Pero este largo almacenaje en esas zonas tan frías hizo que volvieran a fermentar y que surgieran estas levaduras que fermentan en frío. Y esto creó un nuevo estilo de cerveza, que son las lager, que en alemán significa almacenamiento. Y las cervezas ale son todas las antiguas, las que se han venido produciendo a lo largo de la historia hasta que la tecnología ha permitido crear un frío artificial. Y ahí es cuando realmente las lager comenzaron su expansión y hoy son las reinas del mundo. Para darles un pantallazo rápido de nuestro catálogo, estas son las cervezas ale que tenemos nosotros en Incabe en nuestro catálogo. Como ven, bueno, ahí tenemos de origen alemán, belga, inglesas, las Cruzcampo también. Y son cervezas mucho más aromáticas, más complejas, cervezas que invitan a beber con reposo, paladeando todos los matices, disfrutando de los matices. Dentro de la familia de las ale hay unas cervezas muy especiales que solo se elaboran en Bélgica, que son las lámbicas, o de fermentación espontánea. ¿Y por qué se denominan así? Bueno, porque estas cervezas antiguamente se inoculaban con las levaduras salvajes de la zona. Solo se elaboran en el Valle de Cené, al sur de Bruselas, y se comenzaron a elaborar hace 500 años, cuando aquello era un pantano prácticamente. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía el mosto con el cereal, se ponía en remojo, y ese cereal con agua se dejaba a la intemperie durante cierto tiempo para que todas las bacterias inocularan ese preparado, ese líquido. Se obtenían así cervezas muy ácidas y se mejoraba su sabor añadiendo zumo de jugo de frutas. Nosotros tenemos Mort Subit, que tiene en su receta jugo de cereza, y es una cerveza que se elabora muy lentamente, la maduración requiere entre 6 meses y 3 años, son cervezas muy complejas de elaborar y muy diferentes, realmente merece la pena probarlas. Y ya ven, el mercado es de las lagers, son las reinas del mercado, son estas cervezas que tenemos grabadas en la retina, que son refrescantes, de color dorado, brillantes, que nos ayudan a calmar la sed, muy fáciles de beber. Aunque es verdad que en los últimos tiempos y con el auge que ha cobrado nuevamente la cerveza, comienzan a tener peso ahora unas cervezas, unas lagers especiales con más intensidad y bueno, y el mundo de las lagers también está creciendo en diversidad. Así que bueno, esto es todo lo que tenía para contarles hoy. Les agradezco mucho que hayan participado y los invito a participar la semana que viene en nuestro próximo webinar en el que hablaremos y explicaremos cómo se elabora la cerveza y qué distintos procesos se pueden realizar.